Es el SCP-171, se le clasifica como Euclid. Originalmente, se creía que el SCP-171 era una colonia de organismos, pero más investigaciones han revelado que SCP-171 es una sola entidad que abarcaba 300 metros cuadrados cuando se encontró por primera vez. SCP-171 es una matriz de hilos de neuronas, glándulas mucosas y fibras musculares similares a una red suspendida en una espuma de su propia creación. No es capaz de locomoción propia y no busca activamente atacar o alimentarse de otros organismos vivientes. Más bien, intenta formar una relación simbiótica con todos los organismos con los que entra en contacto. Flagelos de músculos que rodean las fibras neurales transforman el moco, la sal marina, agua y otras secreciones en burbujas, formando un gran soporte de burbujas. Cualquier criatura que pasa una cantidad significativa de tiempo con la matriz de SCP-171 está en riesgo de ser integrada a la conciencia colectiva sostenida por este. La gente que ha sido cubierta de espuma de SCP-171 describe experimentar una sensación de hormigueo o cosquilleo, la cual ha sido observada por investigadores e identificada como hilos de SCP-171 entrando a través de la piel para integrarse directamente al sistema nervioso del sujeto. Con el tiempo, las sencillas neuronas motoras de los sujetos son expandidas a un nexo elaborado de comunicación positiva de doble sentido, permitiéndole al cerebro de los huéspedes comunicarse con los demás y con la entidad de SCP-171. Con el tiempo, la individualidad de los sujetos es incorporada y compartida a la de los demás en la matriz de SCP-171, resultando en una conciencia colectiva en la cual las personalidades individuales son inexistentes. Actualmente hay 19 sujetos humanos huéspedes en SCP-171, 11 de ellos son civiles, y los otros 8 son personal de clase D. Los sujetos son capaces de atravesar la espuma sin perder contacto consciente con el colectivo, ya que en la piel del sujeto se forman neuroreceptores para permitir comunicación química entre el sujeto y el SCP-171 del mismo modo en el que los bulbos sinápticos se comunican con las dendritas en el cerebro. Estos receptores en la piel se ven como pequeños lunares blancos o claros, ligeramente levantados y muy sensibles al tacto. Algunos sujetos desaparecen en la espuma de SCP-171 y no son vistos de nuevo por varios meses. Es desconocido cómo sobreviven sin agua fresca o sustento. Otros huéspedes incluyen 2 marsopas australianas, 4 gaviotas de playa, de las cuales 3 han recibido eutanasia, 40 peces de varias especies, también recibieron eutanasia para estudiarlos, 27 cangrejos de playa, y un perro. En 2 horas, la mayoría de los sujetos empiezan a formar neuroreceptores en la piel y a recibir contacto neural con SCP-171. Después de 3 horas, un lazo psicológico ha sido establecido entre los sujetos y el colectivo. Después de 6 horas, ha evolucionado a una integración completa y dependencia al colectivo. En este punto, remover al sujeto del contacto de SCP-171 resulta en una conducta maníaca y violenta, junto con una crisis psicológica en el individuo, llevándolo a un estado mental vegetativo. Hasta ahora, se ha perdido a 4 individuos de este modo. Cuando se entrevistan, todos los sujetos huéspedes hablan con la misma conciencia núcleo colectiva, como si se tratara de partes de una sola entidad. El colectivo es consciente de sí mismo y de su composición de diversos individuos, e incluso lamenta la pérdida de cada personalidad individua. El SCP-171 le ha dicho a los investigadores que entiende lo que es, pero no de dónde viene, explicando que su propia inteligencia, y la inteligencia de los huéspedes que incorporó fueron muy simples para entender o recordar su origen. Los investigadores notaron el cambio en la personalidad de SCP-171, después de integrar personal de clase D, y escogieron no permitir la inclusión de personal violento, malevolente, o con malas intenciones desde ese punto. SCP-171 ha expresado que a través de la meditación y entendimiento, ha escogido evitar el consumo de otros animales cuando le es posible. El SCP-171 fue hallado por primera vez por bañistas y surfistas el 12 de agosto del 2007, a lo largo de la línea costera australiana, cuando los civiles que jugaban en la espuma empezaron a experimentar condiciones anormales en la piel. Oficiales del Centro de Control de Enfermedades contactaron al personal de SCP cuando fueron incapaces de explicar la anomalía. El personal que desee ser integrado voluntariamente a SCP-171 debe primero someterse a una evaluación
evaluación psicológica completa para asegurarse de buena salud mental, con énfasis especial en posible desconexión con la humanidad, y cualquier tendencia suicida en potencia. Debe advertírsele repetidamente que tal integración es permanente, y que no existe evidencia que demuestre que el SCP-171 exhiba alguna clase de conciencia superior, o ciertamente una conciencia significativamente distinta a la nuestra. Si el sujeto insiste en su deseo de ser integrado, y ha demostrado que tomó su decisión en completo uso de sus facultades, entonces se les permitirá hacerlo. Una piscina de agua marina de 4.500 litros ubicada en el área 12 de bioinvestigación es la ubicación de investigación actual de SCP-171. Aunque no es inmediatamente peligroso, el contacto físico entre las secreciones de SCP-171 y sus huéspedes deben mantenerse al mínimo. Toda comunicación entre los huéspedes y los investigadores deben ser grabadas y transcritas. A los huéspedes humanos se les debe proporcionar una dieta vegetariana de su elección. A los otros huéspedes animales deben ser alimentados de forma apropiada. Agua de mar fresca debe ser introducida a su tanque regularmente. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.